Por la fe entendemos que Dios hizo el universo por medio de su palabra. Hola amigos de Nutricer, bienvenidos una vez más a Enfoque Joven. El tema de la semana pasada no lo pudimos dar porque lastimosamente tuve una laringitis impresionante. No venía preparado para el frío de Bogotá y bueno, no pude dar el entrenamiento, pero bueno, en el día de hoy vamos a tocar el tema que nos correspondía para la semana pasada. Recordemos que en la primera etapa de estos entrenamientos hablamos sobre el ser y respondimos 4 preguntas básicas que eran: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Y para qué quiero lo que quiero? Que fue el último tema. En este nuevo ciclo nos vamos a enfocar en el cómo, y para eso vamos a trabajar en base al libro de los 4 acuerdos. Entonces, en el libro de los 4 acuerdos vamos a tocar un acuerdo por capítulo, ¿sí? El primer acuerdo es honra tus palabras, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra. El segundo acuerdo es no hacer suposiciones, lo vamos a trabajar dentro de 8 días. El tercer acuerdo es no te tomes nada personal, y el cuarto acuerdo es haz siempre lo mejor. Entonces vamos a trabajar sobre este ciclo, empezando en el día de hoy sobre el primer acuerdo, que es honrar tus palabras. Primero contarles una historia acerca del poder de la palabra y el poder del pensamiento, ¿sí? Hace unos años un científico japonés llamado Masaru Emoto empezó a hacer una investigación muy interesante acerca del agua. Resulta que a él se le ocurrió la idea de exponer el agua a ciertos estímulos, por decirlo así. Y pues lo primero que hicieron fue coger agua totalmente desmineralizada, 100% pura, y colocarles unos stickers. Y en esos adhesivos le ponían palabras. Después cogían esta agua, la congelaban y miraban qué ocurría con los cristales que se forman. Cuando el agua se congela, pues se forman cristales. Y pues es impresionante cuando se meten en internet y ven las fotos. Se llama Masaru Emoto, Los secretos del agua. Es impresionante ver cómo, dependiendo de la palabra que escribieran, se formaban cristales de forma diferente. Cuando ponían palabras acerca del amor, de la paz, cualquier palabra que tuviera un contexto positivo, se formaban unos cristales absolutamente hermosos. Pero cuando se escribían palabras con un contexto negativo, odio, guerra, violencia, lo que fuera, el cristal salía totalmente deformado. Solamente escribiendo en la etiqueta por fuera de la botella. Y es impresionante porque cuando uno ve las conclusiones de este estudio, nos damos cuenta que el 75% de nuestro cuerpo es agua. Y de alguna forma el agua es influenciada por los pensamientos y por las palabras. En otra serie de experimentos, este mismo científico sencillamente tomó el agua y ya no le escribían nada, sino que ponían un ser humano enfrente de la botella sin tocarla, solamente mirando el agua, y de alguna forma le daban una indicación a la persona de que pensara un pensamiento acerca del agua, fuera positivo o negativo. Y ocurría exactamente lo mismo que en el caso anterior. Cuando los pensamientos de la persona eran positivos, se formaban unos cristales hermosos. Y cuando los pensamientos de la persona eran negativos, se deformaba totalmente los cristales del agua. La primera vez que yo vi estas investigaciones me quedé sumamente impactado, porque era impresionante ver el poder de la palabra sobre las moléculas del agua. De alguna forma, la palabra y el pensamiento del ser humano generan vibraciones que los demás pueden sentir. Y no es algo místico, es algo medible, es algo que se puede ver en un laboratorio. De alguna forma nuestro cerebro está vibrando todo el tiempo, porque las señales eléctricas entre las neuronas lo que producen es vibraciones. Y eso hace que en todo nuestro ser, en todo momento, esté generando vibraciones.
Y es impresionante ver cómo estas vibraciones de nuestra mente afectan nuestra realidad de una forma impresionante. Cuando nos vamos a la Biblia, vemos que esos estudios tienen un fundamento, porque Jesucristo decía que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, podíamos mover un monte. Y esa fe equivale a estos pensamientos, a esta certeza, cómo nuestros pensamientos pueden afectar el mundo físico. O sea, literalmente, lo que pensamos y lo que decimos afecta nuestra realidad. Incluso Jesucristo va más allá y dice que el que pide, halla, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Entonces, hay algo que nos distingue de los animales. Todos los animales de la naturaleza de alguna forma se comunican entre ellos. Pero el ser humano es el único que tiene un lenguaje que le permite transmitir información de una generación a otra. Y esto es lo que permite que el conocimiento se expanda, porque cada generación le transmite ese conocimiento a la otra, y a la otra, y a la otra. Y pues por miles de años el conocimiento era verbal. Después los seres humanos encontraron la forma de hacer que esas palabras tuvieran correlación con la escritura. Pero por casi toda nuestra historia el conocimiento fue verbal. Era pasado de una generación a otra por medio de historias. Cuando un niño empieza la vida, lo primero que empieza es a intentar comunicarse por medio del lenguaje. Entonces, hay algo en la Biblia que se llama la bendición y la maldición. Y es impresionante cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo por medio de una maldición que un padre ejerce sobre un hijo, toda una generación de los descendientes de ese pueblo tienen un destino. Y cómo por medio de una bendición de un padre sobre un hijo, toda esa generación de alguna forma tiene un destino diferente. Y Dios ha delegado en nosotros ese poder. De alguna forma Dios ha puesto en nosotros el poder de bendecir o maldecir. Esto tiene que ver con el poder de la palabra. Jesucristo dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que le entraba al hombre, sino lo que salía del hombre. Y en muchos casos la palabra en el Nuevo Testamento se compara con semillas. Entonces, cuando esa palabra entra en el corazón, se siembra en el corazón, empieza a producir el fruto. Por eso la Biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón habla. Todo aquello que nosotros guardamos en el corazón, que es el alma, sale por nuestra boca. Entonces, es muy interesante ver cómo personas empiezan a hablar y nada más con decir las primeras palabras ya uno puede saber qué hay dentro del corazón de ese ser humano. Así que Jesucristo decía que no nos ocupáramos mucho por lo que entra, sino por lo que sale de la boca del hombre, por esas semillas que hay dentro del corazón de la persona. Cuando yo me enteré de ese poder, de todo lo que entraba en mi corazón, empecé hace muchos años a tomar una decisión muy consciente. Y empecé a tomar la decisión muy consciente de filtrar aquellas semillas que yo permitía que entraran en mi corazón. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde estamos todo el tiempo bombardeados por información, todo el tiempo. Yo creo que somos la generación que más información tiene en toda la historia de la humanidad. Todo el tiempo estamos recibiendo información por medio de la radio, de la televisión, de YouTube, de un montón de fuentes. Y son como semillas que están entrando todo el tiempo a nuestra vida. Parte de esas semillas entran en el corazón y se hacen acuerdos, ¿sí? Hablamos de los acuerdos en los programas pasados. Y cuando esas semillas se siembran en el corazón, empieza a producir unos frutos que empezamos a hablar aquello que fue sembrado en nuestro corazón. Cuando yo llego a Colombia, lo primero que empiezo a ver es la adicción de las personas que tienen hacia los medios de comunicación. Y aquí en Bogotá me quedo asustado porque la gente se levantan y lo primero que hacen es poner las noticias al mediodía. El almuerzo de todo colombiano, la digestión la hace con el noticiero del mediodía. Y la conclusión de la noche es
las noticias. Y hay algo muy interesante, lo positivo nunca es noticia. A nadie le importa si hacen una presa que va a generar millones de toneladas de energía, si generó mucho empleo, pero matan a alguien en cualquier parte del país y esa es la noticia sensacional del día, impresionante. Entonces, de alguna forma, los medios de comunicación le dan a la gente lo que la gente quiere. Yo nunca he criticado a las empresas de franquicias de comida rápida, porque ellos solamente le venden a la gente lo que la gente quiere comer. La gente quiere comer chatarra, ellos le venden chatarra. El día que la gente empiece a exigir comida de alta calidad, con muy buena nutrición, las franquicias van a vender comida de muy buena calidad con muy buena nutrición, porque sencillamente la gente vende lo que el mercado les pide. Entonces yo no critico los medios de comunicación, sencillamente ellos le dan a la gente lo que la gente quiere, y la gente lo que quiere es tragedia, lo que la gente quiere saber es la desgracia, todo lo que está pasando alrededor. El problema es que esos son semillas que se van sembrando y se van volviendo acuerdos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos bombardeados, todo el día, por toda esta información negativa acerca de nuestro entorno. Y eso va produciendo una sensación en nosotros como de que la cosa está mala, de que hay una crisis, de que hay mucha violencia, de que hay demasiado, y tal vez sí sea real. El problema es que esas semillas se van incrustando en nuestro corazón y van produciendo en nosotros frutos. Y es muy interesante ver cómo cada vez que uno se monta donde un taxista, pues como los taxistas sí están conectados todo el día con todo este bombardeo de noticias, pues es impresionante ver esta gente cargada de toda esta energía y apenas uno se monta eso, vomitan absolutamente todo eso malo que han estado escuchando en el transcurso del día. Entonces yo hace muchos años tomé una decisión consciente de filtrar aquello que entra en mi vida, de filtrar esa información que es irrelevante para mí. A mí me da mucha tristeza y mucho dolor, pues lo que está pasando en mi país o en cualquier país, pero eso no está dentro de mi control, eso no está, yo no tengo el poder de decidir sobre nada de eso. Entonces es información que es irrelevante para mí. O sea, si hay una niña que en Cali, por allá en otra ciudad de mi país, la mordió un perro y se murió, es algo trágico, pero es una información que es irrelevante para mí, para mi vida. Entonces, si yo permito que esa información entre en mi corazón, eso va a producir en mí unos frutos de amargura, de tristeza, de desazón. Es por eso que yo hace años tomé la decisión consciente de no ver noticias, de no ver noticias. La forma más mejor de estar desinformado es ver noticias. ¿Por qué? Porque lo que sí es importante, lo que sí es relevante, a veces pasan la nota 2, 3 segundos. Entonces es preferible buscar la información que sí es relevante para uno, filtrarla y no sencillamente tragarse todo este montón de basura que nos están metiendo día con día, con día, con día, con día. Y yo no critico los medios de comunicación, sencillamente es una adicción de la gente de malas noticias. Somos adictos a las malas noticias. Entonces, mis amigos, el poder de la palabra. Vamos a hablar acerca del poder de una declaración. Cada vez que declaramos algo, se empieza a mover una energía alrededor nuestra. Cada vez que yo declaro que voy a hacer algo, empiezo a crear una energía. Algo ocurre cada vez que yo declaro una cosa, sea negativo o sea positivo. Cuando yo declaro yo no puedo hacer tal cosa, de alguna forma el universo dice, ok, así sea. Pero cuando yo declaro yo voy a hacer tal cosa, se empieza a mover una energía para que eso ocurra. Pero para que eso ocurra, Jesucristo decía, nos dio la clave, decía que la fe, o sea, no solamente basta con declararlo con la boca, sino que tiene que estar aquí metido en la mente y en el corazón. Cuando estas tres cosas están alineadas y yo declaro algo, esa energía que yo declaro, empieza a ocurrir un movimiento que hace que las cosas ocurran. Alejandro, pero es que yo vivo declarando cosas y nunca suceden. Ok, en estos 2 minutos les voy a dar un tip de cómo recuperar tu poder personal, cómo recuperar la autoridad sobre lo que tú declaras. Parte del problema de que cuando declaramos algo y no sucede,
es porque el ser humano está disociado. Tenemos una parte consciente y una parte que es inconsciente. Entonces, es casi como que nos pudiéramos tocar la mano el uno al otro y nos podemos hablar. Literalmente, dentro de la mente del ser humano todo el tiempo hay una conversación entre la parte consciente e inconsciente. Entonces, ocurre lo mismo que una relación con una persona. Cuando tú a un niño le incumples una promesa, tú le dices que le vas a traer un dulce y no se lo traes. La segunda vez vuelves y le prometes que le vas a traer un dulce y no se lo traes. A la tercera vez, cuando tú le dices al niño que le vas a traer el dulce, ya el niño no te cree. Ya el niño está totalmente convencido de que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque cada vez que yo incumplo mi palabra en algo pequeñito, pierdo la confianza de las otras personas. Cuando yo no soy mi palabra 100%, el 100% de las veces, pues yo no voy a ser confiable 100%, el 100% de las veces. Jesucristo decía, sea tu sí sí o tu no no, porque todo lo que está en la mitad procede de mal. Cuando decimos sí, que sea sí, cuando decimos no, que sea no. Entonces ocurre algo muy interesante. Cuando tenemos una relación con una persona e incumplimos nuestra palabra en cosas pequeñitas, por decir algo, yo le digo a alguien, te voy a llamar y no lo llamo, o voy a ir a tu casa y no voy. Esas cosas pequeñitas hacen que esa otra persona deje de confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya esa persona sabe que cuando tú dices algo, hay una posibilidad de que eso ocurra, ¿sí? Depende de qué tanto seas o no tu palabra. Cuando eso ocurre, se pierde la confianza y ya esa otra persona no cree en lo que tú estás declarando. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros nos incumplimos nuestra palabra a nosotros mismos todo el tiempo. Y yo quiero hacerte una pregunta. En la última semana, ¿cuántas promesas te has incumplido a ti mismo? ¿Cuántas dietas has empezado y has roto? ¿Cuántas veces has dicho voy a ir al gimnasio, vas, paga la mensualidad y no vas? ¿Cuántas veces dices me voy a levantar a tal hora y no lo haces? ¿Cuántas veces dices me voy a ver este libro y no voy a leer este libro y no lo lees? Entonces, cada vez que tú rompes esos pequeños acuerdos contigo mismo, cuando tú empiezas a declarar algo grande que tú quieres poderoso para tu vida, hay una parte de tu cerebro que ya no cree en ti. ¿Por qué? Porque de alguna forma tú has declarado cosas y no las has cumplido. Entonces, mis amigos, parte de recuperar el poder personal, la autoridad. A mí me encanta en la Biblia esta historia cuando Jesucristo va y se le viene un centurión y el centurión le dice, mira, mi siervo está enfermo. Jesucristo le dice, yo voy a ir, y le dice, no, 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 tú no tienes que ir, solamente, y él le dice, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y como yo estoy sujeto a autoridad, yo le digo a los que están debajo de mi autoridad, vayan, y esos van, vengan y esos vienen. Entonces le dice a Jesucristo, tú no tienes que ir, tú solamente tienes que dar la palabra y mi siervo va a sanar. Jesucristo se quedó sorprendido porque decía, ni aún en Jerusalén yo he hallado tanta fe de un hombre que entendió el principio de autoridad. Cuando yo estoy sujeto a una autoridad, yo tengo autoridad. Entonces, ¿cómo yo recupero la autoridad sobre mis declaraciones? Lo primero que tengo que hacer es tomar el control de mi vida sobre esos pequeños acuerdos. Ser impecable con mi palabra, 100%, el 100% de las veces, conmigo mismo. Cuando yo soy impecable con mi palabra, conmigo mismo, yo empiezo a declarar cosas. Me voy a ir a Europa un año a mochilear y mi cerebro, como sabe que yo siempre cumplo todo lo que prometo, mi cerebro dice, sí, claro, nos vamos para Europa. No están los tiquetes, no está el dinero, no está la visa, no está nada, pero ya mi cerebro sabe que yo me voy para Europa. ¿Por qué? Porque yo lo declaré. Y empiezo a declararlo públicamente. Le empiezo a contar a mis amigos que me voy para Europa. Le empiezo a contar a mi familia que me voy para Europa. Y empiezo a mover una energía, producto de una declaración. Esa declaración va a tener poder si yo aprendo a cumplirme mis pequeños acuerdos yo mismo. Y son pequeños, mira, mañana me voy a levantar a tal hora y me levanto. Mañana voy a bajar las calorías y las bajo. Mañana voy a leer este libro y lo leo. Cada vez que yo a mí mismo me cumplo una promesa,
voy recuperando ese poder personal que me permite declarar y hacer que las cosas sucedan. Bueno, mis amigos, hasta aquí el programa de hoy. Dentro de 8 días vamos a ver acerca del segundo acuerdo, que tiene que ver con no hacer suposiciones. Es un tema impresionante, ¿por qué? Porque a mí me encantan los negocios de mercado en red, porque tú le hablas a una persona del negocio, no se ha firmado, no ha tomado el producto, no le ha ofrecido a nadie, y ya está haciendo suposiciones de lo que la gente va a decir. Va a decir, no, es que en mi casa la gente es muy tacaña, no compra. No, es que eso está muy saturado. No, es que tal cosa. No, haciendo suposiciones, ni siquiera han empezado su negocio, no se han dado el lujo de fracasar, y ya en su mente ya fracasaron. ¿Por qué? Porque hacen suposiciones acerca del futuro. Y eso es lo que vamos a hablar dentro de 8 días, mis amigos. Los espero en el próximo capítulo de Enfoque Joven. Inscríbanse a mi canal de YouTube, Nutricer Dominicana. Aquí van a encontrar mucha información. Van a encontrar la serie de entrenamientos sobre el ser que montamos en la serie pasada. Y van a encontrar toda una serie de entrenamientos que le van a servir para su negocio de network marketing, de venta directa o para la vida en general. Mi nombre es Alejandro Hernández. Déjenme sus comentarios aquí. Si les gustó el video, denle manita arriba. Compártanlo con todos sus amigos por las redes sociales. Y bueno, mis amigos, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Chao.